Bien, veamos ahora los paralelogramos. Un paralelogramo es un polígono que tiene 4 lados que son paralelos 2 a 2. Los lados opuestos son paralelos. Así que en un paralelogramo nosotros vamos a encontrarnos con diferentes casos. Por ejemplo, esta figura que yo estoy dibujando, si yo os digo que este lado es como este, y es como este, y es como este, los 4 lados son iguales, y este ángulo es de 90, este es de 90, este también, y este también, sabéis que es un cuadrado. Eso se llama cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo. Ese es el cuadrado. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener los ángulos, si en vez de dibujarlo con los ángulos rectos, lo dibujo con los lados iguales, pero un poquito cerrados los ángulos y otros abiertos? Estos ángulos se abrirían y este se cerrarían. Es decir, se nos formaría esta figura, ¿veis? Con el mismo lado A, un poquito más, lado A. En vez de hacer ahora el ángulo recto, lo hago un poco más cerrado, pero con la misma longitud que antes, lado D. Aquí, el lado C, y aquí, el lado B. ¿Veis? Aquí también los lados son iguales. Los 4 lados son iguales, pero ya los ángulos son obtusos, estos dos, y agudos, estos dos. ¿Cómo se llama ese polígono? Ese paralelogramo, rombo. ¿Veis? Tengo 4 lados iguales. ¿Veis? 4 lápices que son iguales, pueden ser los 4 lados del cuadrado, del paralelogramo que se llama cuadrado. ¿Veis? Si yo dibujo un lado, coloco un lado así, el otro así, formando ángulos de 90 grados. Ese ahí y este aquí. Tenemos ángulos rectos. Vemos que si lo comprobamos con la escuadra, con el cartabón, perdón, el ángulo recto, ¿veis? Tienen ángulos rectos. Esos ángulos todos son rectos, los 4. Bien, tenemos el cuadrado. Pero si yo, utilizando los mismos lados, iguales, simplemente desplazo este para allá un poco, puede ser más o puede ser menos, lo que yo quiera. Y ahora muevo estos dos lados así, siguen siendo los mismos lados, la misma longitud. Cada lado tiene la misma longitud, son los mismos lápices. ¿Y qué nos ha resultado? Pues que del cuadrado, al moverlo hacia un lado y romperle los ángulos rectos, es decir, convertirlos en agudos u obtusos, el resultado es otro paralelogramo que se llama rombo. ¿Veis? El rombo que está aquí se parece a esto, ¿verdad? Son lados paralelos, opuestos, pero los ángulos son también iguales, pero los opuestos, 2 a 2, pero ninguno es recto. Este ángulo es como este ángulo es como este, pero recto no es ninguno. Bien, ya tenemos entonces, hemos hablado del rombo, del cuadrado, y hay otros paralelogramos. Por ejemplo, si en vez de dibujar los lados iguales, fijaos, antes hice lados iguales en los dos casos, empecé con perpendiculares, iguales, perpendiculares. Bueno, ahora también lo voy a hacer perpendiculares, pero no iguales. Voy a hacer así. ¿Veis? Estoy haciendo otro paralelogramo que tiene ángulos rectos, rectángulo. Y con el rectángulo ocurre como con el cuadrado. Si lo empujamos un poquito, si aquí empujamos este lado para allá un poquito, este y este se inclinarían y nos darían como resultado otra figura.
este ángulo no es de 90, lo voy a hacer de menos de 90. Lo voy a hacer así, agudo. Paralelo, porque paralelogramo significa eso. Los lados opuestos son paralelos siempre, ¿veis? Siempre son paralelos. Los opuestos siempre son paralelos. Aquí también, ¿veis? Ese es paralelo a este y este es paralelo a este, pero ha ocurrido como aquí. Este ángulo es agudo, este también, son iguales. Este ángulo es obtuso, este también entre sí son iguales. Romboide. Vemos entonces aquí, volvemos a coger los lápices si queremos fabricarlo para ver que se cumple lo que decimos. Dos lados iguales, ¿veis? Dos lados iguales. Vamos a poner que este es el A y este es el C. A ver, este con este, sí, estos dos pueden valer, estos dos son iguales, ¿veis? Son más pequeños, entonces tenemos un rectángulo. Es un rectángulo porque tiene lados opuestos paralelos y iguales. Este es igual que ese, este es igual que este. Ángulos de 90 grados. Si movemos hacia la derecha, como hemos hecho en los casos anteriores, ¿veis? ¿Qué obtenemos? Pues la figura en cuanto a lados es como la de antes. Los lados son iguales 2 a 2. Este lado y este son los mismos que utilicé cuando era un rectángulo. Y este también. Pero he roto los ángulos rectos, ya no son rectos. Ya son agudo, agudo, como veis ahí, y obtuso, obtuso, como vemos ahí. Es decir, tenemos aquí un romboide. Ahora vamos a hablar de los trapecios. Los trapecios los podemos clasificar también en tres tipos, dependiendo de dónde los saquemos. Y a continuación lo vamos a ver. Pero todos ellos tienen una característica común, y es que dos lados son paralelos y los otros no lo son. Los trapecios se llaman de tres maneras, o se clasifican en tres grupos. Los trapecios rectángulos, los trapecios isósceles y los trapecios escalenos. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues se llaman así por el triángulo del que salen. Hemos dicho que salen de los triángulos. Bueno, si yo dibujo un triángulo rectángulo, como este que veis aquí, es un triángulo rectángulo porque este ángulo es recto. Eso es un triángulo rectángulo, como el que vimos aquí. Como el que vimos aquí. Pero ahora estamos hablando de trapecios. Bueno, pues si este triángulo rectángulo yo lo corto por aquí, por ejemplo, puede ser también por aquí, puede ser por cualquier sitio, ¿eh? Pero siempre con una línea paralela a la base. Dos lados son paralelos y los otros dos no. Eso es un trapecio rectángulo, porque sale del triángulo rectángulo. El siguiente trapecio era el trapecio isósceles. Trapecio rectángulo ha salido del triángulo rectángulo. El trapecio isósceles, ¿de dónde creéis que puede salir? Isósceles, triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno no. O sea que yo dibujo un triángulo isósceles. Isósceles. Bueno, pues si lo cortamos igual que hicimos con el rectángulo, lo podemos cortar donde queramos, ¿eh? Vamos a cortarlo aquí mismo, pero paralelamente a la base, ¿eh? Entonces tenemos el resultado que es este. Vemos entonces que el trapecio cumple las condiciones, dos lados paralelos, dos no, es un trapecio, pero como sale del triángulo isósceles, es un trapecio isósceles. Bien, y por último, el trapecio escaleno. Así que dibujamos un triángulo escaleno cualquiera. Bien, pues le hago lo mismo que a los demás. Lo corto por donde yo quiera, pero de forma paralela al lado de la base. Así que tenemos los trapecios, los tres tipos de trapecios que salen de triángulos, como indica
el nombre que llevan. Estos son los trapecios. Si queremos dibujarlo o formarlo con estos elementos que son reales, que son segmentos que vemos como son y qué tamaño tienen, para formar este trapecio rectángulo podríamos coger este lado, a ver si consigo lápices que me sirvan. Tenemos el ángulo recto, esta es la base mayor, lado que forma ángulo recto, y este otro. Vemos entonces cómo el ángulo recto está aquí, la base mayor y la base menor son paralelas, como ahí, y este ángulo, bueno, pues este otro lado que, bueno, tiene una longitud, la que sea, ¿no? La condición la cumplen. En el siguiente caso tendríamos el trapecio isósceles en el que las dos bases, mayor y menor, son paralelas, porque antes no lo he dicho, ahora yo lo estoy nombrando pero no lo aclaré, ahora lo aclaro. Los lados que son paralelos se llaman bases, base mayor y base menor. Luego los otros son lados. Bien, entonces el trapecio isósceles. Dos lados son iguales, los lados que no son paralelos son iguales. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales, bueno, pues me van a servir para hacer estos dos lados. Hago así. Y ahora, aquí necesito una base grande, que puede ser esta. A ver cómo me ayudo yo. Voy a coger mejor esta. Voy a coger una grande, para que se vea mejor. Voy a coger la base, porque la base puede ser grande, todo lo que quiera, y la chica puede ser todo lo chica que quiera. Lo importante aquí es que los lados, ¿veis? Que estos dos lados sean iguales. Así que aquí tengo los dos lados iguales. Y ahora aquí lo que voy a hacer es el lápiz que me interese, porque como puede ser cualquier longitud, pues encajo con lo que yo quiera. ¿Veis? Ahí tenemos entonces ese trapecio, es un trapecio isósceles. Lo echo para arriba un poquito para que se vea ese dibujo. ¿Veis? Dos lados son iguales y las bases, lados opuestos, son paralelas. Bueno, ahora nos falta el escaleno. Sí, el trapecio escaleno tiene los cuatro lados desiguales. Así que cogemos este lado, con esa longitud va a ser la base. Tenemos aquí, bueno, vemos que son desiguales. Este va a ser la base mayor. Y vamos a ver la base menor. Vamos a ver si me vale esa. Esta va a ser un lateral. Tengo los cuatro lados desiguales. Las bases mayor y menor, lados opuestos, son paralelos. Y estos dos no. Tengo el trapecio escaleno. Ningún lado es igual. El trapezoide es como la oveja negra, digamos. Es estupendo. No tiene ninguna norma. No tiene ninguna norma, no tiene que respetar ninguna condición ni ninguna ley, si acaso, bueno, por la que lo define, que es que no tiene ningún lado paralelo. O sea que puede ser cualquier polígono de cuatro lados cuyos lados no sean paralelos. Si ninguno es paralelo, está en la familia de trapezoide. Así que podría ser, pues, a ver, vamos a ver, si hago este aquí, y este aquí, y este aquí, y este otro aquí, bueno, pues ya está, ya tengo aquí un trapezoide. ¿Veis? Lado A, lado B, lado C y lado D. ¿Veis? Que el lado C, que es este, no es paralelo al A, ni a ningún otro. El lado B tampoco es paralelo al D, ni a ningún otro. Pues aquí tenemos el trapezoide. Voy a coger este lápiz. A ver, este otro, cuatro longitudes cualquiera, no hace falta saber aquí lo que sea, así mismo. Son cuatro lados desiguales y además no tengo que preocuparme por hacer paralelas ni hacer nada. Lo único que tengo que preocuparme es por que cierre.
¿Veis? Y ninguno es paralelo. Este no es paralelo a ese, ni este es paralelo a este. Esto es un trapezoide. ¿Vemos? Un trapezoide aquí. Bien. Pues ya está. Así hemos hecho el repaso de la geometría que vosotros ya conocéis, pero que siempre es bueno repasar.